¿Sabías que Estados Unidos está usando la energía para controlar a Europa? En este video te explicaré cómo esta estrategia impacta tu dinero y tu futuro económico. Quiero contarles algo que me dejó realmente impactado. Estados Unidos está empujando a la Unión Europea a ceder lo que queda de su independencia, tanto económica como política. Washington lanzó un nuevo ultimátum. Si Europa desea que se endurezcan las sanciones contra Rusia, primero debe dar un paso drástico y detener por completo sus importaciones de gas y petróleo provenientes de ese país. Mientras la Unión Europea se hunde en un escenario de crisis y debilitamiento económico, tras cortar sus lazos energéticos con Rusia, el panorama se vuelve cada vez más sombrío. ¿Y quién resulta beneficiado? Estados Unidos. Ahora coloca en el mercado europeo su gas natural licuado a precios 2 o 3 veces más altos que el gas ruso, obteniendo ganancias millonarias y al mismo tiempo ampliando su control sobre las decisiones políticas de la Unión Europea. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró en una entrevista con el Financial Times que mientras Europa siga dependiendo del gas y petróleo ruso, estará financiando indirectamente a Moscú. Según sus declaraciones, si la Unión Europea no toma medidas firmes y radicales, Washington no intensificará la presión sobre Rusia. Esto demuestra que las sanciones no solo son un castigo hacia el Kremlin, sino también una forma de condicionar a la propia UE. Al final, Europa está siendo empujada a comprar energía estadounidense a precios mucho más elevados, lo que la conduce a un verdadero colapso económico autoimpuesto. El mensaje de Wright no deja lugar a dudas. Si la Unión Europea quiere que Washington incremente la presión sobre Rusia, primero debe dar el ejemplo y endurecer por sí misma su postura. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Qué gana realmente Europa con eso? La respuesta es clara. Quedar atada aún más a la dependencia de Estados Unidos. Desde la visión de Washington, no existe alternativa, y en realidad esa situación nos conviene. Wright incluso señaló que si los europeos decidieran cortar de raíz la compra de gas y petróleo ruso, ese gesto sería un factor decisivo para que Estados Unidos actuara con mayor dureza. Su respuesta fue contundente. Sin duda. El choque entre Estados Unidos y la Unión Europea se produce en un momento decisivo. Tras 18 rondas de sanciones contra Rusia, el resultado ha sido un fracaso evidente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó claro que Washington está dispuesto a endurecer aún más la presión sobre Moscú, pero únicamente si Europa responde con acciones equivalentes. En otras palabras, el próximo movimiento depende de la UE. Una vez más, la energía se coloca en el centro de la disputa geopolítica mundial. En pocas palabras, si Europa corta definitivamente sus compras a Rusia, Estados Unidos está más que dispuesto a ocupar ese espacio con su gas natural licuado, combustibles y derivados, aunque a precios que duplican o incluso triplican los del suministro ruso. La Unión Europea ha reducido de forma significativa su dependencia del gas de Moscú, pero al mismo tiempo se ha vuelto mucho más dependiente de las importaciones energéticas estadounidenses. Para ponerlo en contexto, en 2022, el gas ruso representaba cerca del 40% de las importaciones energéticas de la UE. En 2024 esa cifra bajó al 14%. Sin embargo, en 2023 volvió a subir hasta el 18%, principalmente por un repunte en la compra de gas natural licuado ruso. Y ese giro, como era de esperar, encendió las alarmas en Washington, donde la situación no cayó nada bien. Según la administración Trump, cada vez que Europa sigue comprando gas a Rusia, está debilitando los intentos de Occidente por aislar económicamente a Moscú, aunque para muchos ese objetivo es más un ideal que una posibilidad real. Lo que Washington busca, en realidad, es que la Unión Europea cumpla con lo establecido en un acuerdo energético de $750 mil millones, firmado durante la gestión de Trump hace pocos meses. El acuerdo busca fortalecer las cadenas de suministro globales y, al mismo tiempo, disminuir las emisiones contaminantes. Sin embargo, Wright advierte que esto implica grandes riesgos legales para los exportadores estadounidenses de petróleo y gas, a menos que implementen transformaciones profundas en sus operaciones.
En otras palabras, lo que realmente ocurre es que las compañías energéticas de Estados Unidos, junto con sus poderosos grupos de presión, están presionando para frenar este pacto entre Washington y Bruselas, a menos que la Unión Europea flexibilice su política ambiental. No lo hacen pensando en los ciudadanos europeos, sino en proteger sus propios intereses económicos. Hace apenas unas semanas, ExxonMobil instó directamente a la administración Trump a usar las conversaciones comerciales como un medio para frenar o neutralizar las regulaciones ambientales de la Unión Europea. Sin embargo, la estrategia de Washington va más allá de eso. Mientras el bloque europeo se debilita, Estados Unidos no solo lo responsabiliza de su propia crisis, sino que también lo empuja hacia un escenario de colapso, forzándolo a cortar sus lazos energéticos con Rusia. Chris Wright señala directamente a las políticas energéticas y climáticas de la Unión Europea como responsables del aumento en los precios, el freno en el crecimiento económico, y lo que él describe como un proceso de desindustrialización a gran escala en el continente. Según sus declaraciones, la visión radical de la Unión Europea sobre el cambio climático, sumada a una burocracia sofocante, ha debilitado la seguridad energética y ampliado la distancia económica que separa a Europa de Estados Unidos. Un panorama que, en sus palabras, resulta verdaderamente lamentable. La Unión Europea muestra una gran disposición a alinearse con las exigencias de Washington. Actualmente trabaja en la elaboración de marcos legales que buscan eliminar de manera progresiva el petróleo y el gas provenientes de Rusia para el año 2028, al mismo tiempo que acelera la expansión de proyectos de energía renovable. Sin embargo, no todos los países del bloque están en la misma sintonía. Hungría y Eslovaquia continúan adquiriendo gas ruso a través de gasoductos, principalmente por la ventaja de su menor costo. Lo que resulta evidente es que el conflicto energético todavía tiene un largo camino por recorrer. La disputa por el control de los mercados, la influencia geopolítica y la supremacía política entre Washington y Bruselas apenas está entrando en una nueva y más intensa fase. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la Unión Europea llegará al extremo de cortar toda relación energética con Rusia? ¿O intentará recuperar algo de independencia económica en el proceso? Me encantaría leer tu punto de vista en los comentarios. No te quedes sin conocer la verdad. Suscríbete y activa la campana para estar al tanto de cómo la política y la energía global pueden afectar tu dinero y tu futuro.